Efesios, el libro de Efesios. Denle a Jovita una Biblia, por favor. Ah, bueno, ok, bueno. Efesios capítulo 2. Vamos a leer el verso 8, 9 y 10. 8, 9 y 10 y me espero a que todos lo tengan. Alan, ¿quieres una Biblia? Ok. Dice así la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este sermón se llama Salvos por gracia para llevar vida y tener propósito. Lucas tenía 27 años. Desde afuera su vida parecía normal, un trabajo estable en una oficina, un pequeño departamento en la ciudad y hasta una sonrisa amable que usaba como escudo. Pero dentro de Lucas había un agujero negro, uno que crecía cada vez que intentaba encontrarle sentido a su vida. ¿Para qué? Él se preguntaba. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué levantarme? ¿Para qué saludar a mis compañeros? ¿Para qué trabajar para pagar facturas? ¿Para qué fingir que a mí me importa la vida? No estaba deprimido en sentido clínico, no lloraba todo el día, ni dejaba de funcionar, era simplemente que no le hallaba sentido a la vida. Sentía que su vida era como un videojuego absurdo en el que ya no quería seguir participando. Sus amigos fueron notando cómo se distanciaba, pero lo atribuían a que trabajaba mucho, y todos pensaban que esto pasaría. Pero para Lucas no fue una fase, era una certeza, nada tenía sentido, como si dejara de pesar la vida y tener interés por vivir. El amor, el éxito, incluso el sufrimiento, sentía que no parecía importarle. Leía libros de filosofía buscando respuestas, pero solo encontraba más preguntas. Intentó viajar, hobbies nuevos, incluso se propuso ser voluntario en una causa para ayuda a los pobres, pero el vacío seguía allí, silencioso, indiferente. Y una noche, después de revisar su correo, lavar los platos de su cena solitaria, él dice, no hay más. Dejó una nota breve. No es culpa de nadie, nunca supe cómo hacer esto que valiera la pena. La vida simplemente no tiene caso vivirla, y se echó por el balcón para morir en un suicidio. Lamentablemente, esto llega a pasar. La vida y la historia de Lucas es una más de muchas vidas que no hayan sentido a la vida. ¿Para qué estoy aquí en esta vida? Algunos se suicidan y otros siguen viviendo, simplemente viviendo. ¿Cómo estás? Sobreviviendo, dicen, sobreviviendo sin hallarle sentido a la vida. Y Dios quiere rescatarnos, salvarnos de estar viviendo como muertos. Así es como nos ve el Señor. Y aquí en este pasaje dice cómo es que va a hacer esa salvación, cómo va a hacer dar vida al que está viviendo como muerto. Y lo que dice es que por gracia somos salvos. ¿Por la gracia de quién? Por la gracia de Dios, por medio de la fe. Esta salvación y esta vida verdadera no la ganamos, nos es regalada. Dios quiere regalarnos la vida verdadera. Hoy exploraremos precisamente este regalo de la vida verdadera, de la salvación. Y vamos a explorar un poco la naturaleza de la salvación. Tiene que ver con la naturaleza de nuestra condición muerta. Es una condición muerta y la Biblia dice que todos llevamos esa condición de muerte. Efesios capítulo 2 versículo 1 así lo empieza a decir.
Y Él les dio vida a ustedes, a vosotros, cuando estaban muertos en delitos y pecados. Así es como nos ve Dios, muertos en delitos y pecados. El Señor Jesucristo, cuando estaba entrando a una barca y unos le iban a seguir, y uno se acercó, le dice: Señor, deja que primero entierre a mi padre, está ya grande, se va a morir, y entonces yo te seguiré. Y el Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo es que Jesús veía a la gente a su alrededor? Como muerta, como viviendo, pero muerta, sin sentido a la vida. Por eso el Señor Jesucristo veía con gran amor a los que tenía a su alrededor y nos ve a nosotros con gran amor para no mantenernos en una situación de muerte. ¿Cuál es el problema básico? Dice ahí: cuando estabas muertos en delitos y pecados. Para entender esto, piensa en una agua pura y cristalina en la cima de una montaña. Pues pongamos aquí, yo creo que antes sí había, porque se ve la brecha del arroyuelo que corría desde el cerro Los Cuates, allá arriba. Y un río cristalino, hermoso, naciendo de todos estos rumbos montañeses, y este río estaba llevando un agua clara, limpia, sana. Pero de repente allá arriba alguien vierte un veneno potente y persistente directamente del manantial que sale de allá arriba. ¿Qué va a pasar con ese río? ¿Cómo va a llegar esa agua? Sucia, venenosa, muerta. La corrupción total. Está ya corrompido. Si tú tomas agua de esa agua, va a haber veneno. Esta agua está contaminada. Todo el río que fluye de ella, lamentablemente, ya está envenenada. Y ya no hay forma de liberarse de esa contaminación, porque de origen, en el origen, allá en el donde fluye, ahí es donde nació el mal. Y no serviría de nada que agarráramos aquí poquita agua y la tratáramos de limpiar, porque eso seguiría contaminado. Son las aguas malas. ¿Cuál es la idea de esta ilustración? Es que así es el pecado. El pecado dañó nuestro corazón. Y aunque nosotros tenemos buenas intenciones, desviamos las buenas intenciones. Prometimos amar hasta que la muerte nos separe, y al final de cuentas ni sabemos lo que es amar. Sí, estamos con el otro y nos comprometemos porque nos satisface, pero el amor verdadero no lo conocemos. Es una corrupción total, es el problema del corazón del hombre. Marcos 7:21, Jesús dice en el Evangelio de Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y allá adentro es donde está dañado el corazón. Todos nosotros tenemos ese problema. La humanidad sufre este problema. Nadie es bueno. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. No hay ni un justo, dice la Biblia en el capítulo 1 de Romanos. No hay ni un justo. Todos han pecado. ¿Y qué propone el hombre para salvarse? ¿Qué es lo que hace el hombre para salvarse? Construye religiones, buenas obras en las religiones. E imagínate que alguien trata de arreglar estas aguas que están corriendo venenosas y le pone químicos para limpiarla. Y le llena de químicos. Y parece que ya el agua dejó de estar turbia y se ve blanca y cristalina. Pero cuando la prueban se da cuenta que ya no tiene veneno, pero está lleno de químicos y está ya corrompida por esos químicos. ¿Qué son las buenas obras? Esos intentos inútiles del hombre para transformar toda la corriente de pecado en algo limpio. Por eso el Señor veía a los religiosos y les decía: hipócritas, ustedes por fuera parecen muy limpios, pero por dentro están llenos de corrupción. El problema humano es muy grave. La religión no puede solucionarla. No puede solucionarla. En Isaías 64:6 dice:
Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras justas como trapo de inmundicia. Todos nos marchitamos como la hoja y nuestras iniquidades están presentes como el viento. Todos nosotros somos como suciedad y cualquier obra justa como trapo de inmundicia. Es decir, hacemos cosas buenas. Pero cosas buenas ¿para quién? Para nosotros, porque nos conviene hacer lo bueno, pero no para Dios. Y por eso estamos llenos en nuestro corazón de ira y amargura, porque quisiéramos que todas las obras buenas se nos reconocieran y que los demás dijeran cosas buenas de nosotros, y cuando no es así, nos ponemos enojados. A otros, este asunto del río sucio ya no les importa. Su río está tan lleno de inmundicia que simplemente no les importa y no les preocupa a Dios. Así me llegó a pasar a mí. Y cabía muy bien yo en este texto de Isaías 31. Hay de los hijos rebeldes que hacen planes sin tomarme en cuenta, que buscan cobijarse, pero no bajo mi espíritu, con lo que añaden pecado tras pecado. En mi caso así fue. De niño sí quería ser bueno, pero después cuando dije, no, yo no puedo ser bueno, simplemente dejó de importarme lo que Dios dijera y me dejé llevar por el pecado. Pero resulta que a Dios sí le importa. A Dios sí le importa. Y de eso viene Efesios. Está explicando cómo es que Él da vida. Él da vida. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios rico en misericordia? Por su gran amor que nos amó. Aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vuelvo a usar la palabra gracia. ¿Por qué es por gracia? ¿Qué es lo contrario a que no fuera por gracia? Porque tú te la ganaste, porque tú te portaste suficientemente bien y entonces ya te la ganaste. Pero dice, no, no se la ganan. Dios la da como regalo, no porque te la merezcas, es porque Dios quiere dártelo, es por gracia, gratuitamente. Así es la salvación, por gracia somos salvos. Y dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay muchas operaciones cuando nosotros estamos llegando a Dios. En base a esa gracia, hay muchas operaciones en nosotros. Nos da vida, nos da salvación, nos da sentido de vivir, de por qué estoy aquí en esta tierra, cuál es el sentido de mi vida. Cuando yo llegué a Cristo, yo estaba realmente en ese punto, de Lucas. Yo ya no quería vivir, yo no le hallaba sentido. Empecé a comprar libros que decían el sentido de la vida, el propósito de vivir, y empecé a buscar. Todos esos libros no eran cristianos. Y pues tenían algunas buenas ideas que no entendía mucho, pero al final no llenaron lo que yo necesitaba. Y no fue si hasta que empecé a leer la Biblia, que por ahí tenía arrumbada, y que la empecé a leer, donde encontré a Cristo. Empecé a leer en el Nuevo Testamento, por eso siempre les digo a las nuevas personas, empiece a leer el Nuevo Testamento, Mateo, empiece con Mateo y busque a Jesús en esa lectura. Yo es lo que hice y allí me encontré con Jesús. Me encontré con Jesús de la Biblia. Aquel que me habían hablado tanto, ahora lo leía y ahora hablaba mi vida. Entonces, ¿cómo llegó Jesús a mi vida? ¿Cómo llega Jesús a nuestras vidas? Por gracia, por medio de la fe, dice. Es decir, que no es por esfuerzo humano. Imagínense un hombre que se ahoga. Imagina un hombre que ha caído de un barco en medio del océano. ¿Alguna vez has estado en un transatlántico? ¿Cuántos? Levanten la mano nada más para que digan. Sí, yo vi en una película. Bueno. A mí me dan ganas de estar en un transatlántico, imagínate. Y hasta tienen piscinas allá adentro y puedes jugar y puedes comer de todo. Pero nunca he estado en un transatlántico. Pero imagínate que estuvieras y un hombre se cae
de ese transatlántico y nadie se da cuenta, cayó y se va el barco y no hay nadie cerca, las olas son fuertes. Él en su desesperación empieza a nadar, aletea, patalea, lucha con todas sus fuerzas. Estas son sus obras, quiere salvarse. Aunque su esfuerzo es admirable, la realidad es que no tiene ninguna posibilidad de salvarse a sí mismo. Está en medio del océano. La distancia es demasiada y sus fuerzas son limitadas, así es que cada brazada que da, en vez de acercarlo más a la meta, lo agota más y acelera el momento en que terminará su cuerpo extenuado y listo para morir. De repente aparece un barco para rescatarle. Y el capitán le lanza el salvavidas, una imagen de la gracia de Dios. ¿Cuánto le costó a él para salvarle la vida? Nada, es gratuita. El capitán del barco está ahí dispuesto a salvar. Es más, cuando ve que este hombre no entiende que es para salvarlo, el mismo capitán se echa para rescatarlo. ¿Qué le costó a este hombre? Nada. Está disponible la salvación. Ahora, ¿qué sería lo lógico que hiciera esta persona? ¿Qué sería lo lógico? ¿Que siguiera nadando? No, no hay nada que hacer más que dejarse abrazar por quien está ahí con él en el agua. Eso es por medio de la fe. Dice, sois salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Qué se necesita ver en ese hombre para dejarse abrazar y abrazar al Salvador? ¿Qué necesita? Fe, creer en Él, creer que Él me puede salvar. Lamentablemente para muchos, a pesar de que la salvación es por gracia, les va a faltar fe, la fe. La Biblia lo dice continuamente y Jesucristo lo está diciendo, que es la fe la que debe de nacer en uno para abrazar a Jesús. ¿Qué es lo que pasa con el cristiano cuando ya ha recibido la salvación, pero de repente empieza a naufragar en su vida? ¿Qué necesita renovar? Ya está hecha la salvación, ¿qué necesita renovar? La fe. La fe, necesitas dejarte abrazar por Él. Él quiere abrazarte diariamente. Así es que la salvación no consiste en nadar más fuerte, en hacerse religioso. La salvación consiste en dejarse abrazar por Jesús. ¿En qué consiste? En una continua relación con ¿quién? Con Jesús. Él está vivo, Él está presente, Él habla contigo. Por eso Jesús continuamente lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita que pase en la gente? En el muerto viviente. ¿Qué necesita en el zombie? En el que vive sin sentido en la vida. ¿Qué necesita pasar? Creer en Jesús, porque Él está disponible para dar la salvación. En Juan 6:47 dijo Jesús, les aseguro que el que cree en mí, tiene vida eterna, la vida verdadera. Ahora, ¿cuál es el propósito de la salvación? Versículo 10, a ver, lean ahí qué dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué entonces va a pasar en aquel que es salvado por la gracia de Dios? Vendrán como consecuencias cambios en la vida. Cuando haya sentido en la vida en función a Jesucristo, Él mismo te empieza a cambiar. No necesitas tú cambiar, Él te va a cambiar. Cuando yo empecé la vida cristiana, como tenía hermanos cristianos, que insistían muchos, que eran muy insistentes, tú eres de los hermanos insistentes que les dices a los demás, acércate a Jesús, ¿sí eres o no eres? Vale la pena insistir, vale la pena insistir.
Y esos hermanos insistentes, yo decía, no, pues es que yo nunca voy a ser como mi hermano, yo soy más maloso. A mí si me dan un golpe en la mejilla, yo sí les pongo la otra mejilla morada. Yo no puedo ser cristiano. Yo decía, yo no puedo ser cristiano, yo no voy a ser cristiano. Y cuando Jesús estaba invitando a entrar, le dije, oye Señor, pero yo no puedo ser cristiano. Y como si Jesús me viera y me dijera, ajá, por eso me necesitas a mí. Por eso necesitas que yo esté dentro de ti. ¿De veras, Señor? Y fue cuando leí Apocalipsis 3:20 que dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo sí le dije, Señor, ¿quieres entrar aquí a mi corazón? Y le dije, no puede ser, este corazón está muy sucio. Déjame decirte cómo me imaginaba mi corazón. Cuando era como de 9 años, pedí una perrita, una perra, Collie. ¿Se acuerdan las Collie? Lassie, ¿no? Las Lassie. Porque te veíamos los que estamos en esta. ¿Tú, Berta, sí veías Lassie? ¿A poco eres de...? Bueno, entonces... Así la viste, bueno, Lassie. ¿Usted sí ve, jovita? ¿Sí viste Lassie? No, ya es más joven. Tú no tampoco. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Porque veíamos el Canal 5, yo creo. Bueno, en el Canal 5 pasaban las de Lassie. Y entonces yo tenía esa perrita y teníamos más hermanos, tengo más hermanos, y entonces, pero yo era el encargado de la perrita. Y teníamos arriba, el segundo piso, cuando llovía se llenaba, arriba teníamos a la perrita. Yo fui muy mal dueño de perrita, pero allá arriba la teníamos en el techo, y cuando llovía, toda la popó de la perrita se iba a un desagüe. ¿Y qué creen? Que Toño no había limpiado el segundo piso. Entonces cuando llovía se tapaba el desagüe y empezaba a gotear por todos lados acá arriba. Entonces así lloviendo, Toño, me gritaban, ve a limpiarla allá arriba. Híjole, pues sí, porque no había limpiado de la popó, ¿verdad? El desagüe. Y entonces yo tenía que llegar todo mojado, y sí, pues había como una alberquita, y entonces yo metía la mano y sacaba toda la suciedad, y ya entonces se tiraba. ¿Era sucio? Era muy sucio ese asunto, pues por no estar limpiando. Entonces cuando yo hablé con Cristo, me dice, déjame entrar a tu corazón. Y dije, no, Señor, está bien sucio. Sentía como que se desagüe, ¿sí me entiendes? Por dentro. ¿Qué es lo que hace el pecado? Te hace sentirte sucio, sucio. Esos fracasos que has tenido en la vida, todas esas amarguras, todos esos miedos, esas culpas, y están allí adentro como excremento que está tapando y bloqueando y evitando que se limpie el corazón. Y yo le decía, Señor, no, está muy sucio. Bueno, y estuve con él, lidiando con él, hasta que llegué a decirle, está bien, Señor, entra, está muy sucio, yo no puedo limpiarlo, pero si tú quieres, entra. ¿Qué creen que hace el Señor? ¿Qué creen? ¿A dónde quiere entrar el Señor? Allí adentro, allí adentro. Y al limpiarte y al quitar la suciedad de tu coladera, va a empezar a fluir agua viva, o poder vivo, o la vida verdadera. Es lo que empieza a fluir en uno. ¿Y qué empieza a pasar? Empiezan a darse los cambios para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que como conclusión, ¿cómo respondes a esta gracia? Es una invitación para ti. Después de lo que hemos hablado sobre nuestra condición, sobre ese abismo que nos separa de Dios, y sobre nuestros intentos fallidos de llegar en el medio del océano, a llegar a una salvación por nosotros mismos, quizás sea el momento. Algo en tu interior está sonando, está hablándote acerca de tu interior. Y quizás has experimentado y estás experimentando esos errores, esas fallas, esa condición sucia de tu corazón y ese vacío que el mundo no ha podido llenar. ¿Sientes que hay verdad en esto que hemos platicado? Bueno, en esto está el llamado. ¿Cuál es la respuesta que tú vas a hacer? Jesucristo, Él tomó nuestro lugar, y la suciedad de nuestro corazón y de nuestros actos fue
sobre él. Él, al ir a la cruz, sabía que estaba cargando el pecado de todos nosotros. Él era un hombre sin pecado, él nunca, él no tenía un corazón sucio, pero él su corazón lo ensució por ti y por mí. Al ir a esa cruz, él estaba tomando nuestras suciedades. Él pagó con su muerte lo que nosotros debimos de haber pagado. Y ahora nos ofrece la vida verdadera. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Acepta que estás en un problema. Tú por ti mismo no puedes salvarte. Arrepiéntete. Acepta, dile a Dios, Señor, tienes razón, mi manera de vivir, buscando salvarme a mí mismo, he fallado, no funciona. Estoy vacío, estoy roto. Y hoy, Señor, quiere darle la espalda a mi pecado y a mi autosuficiencia y quiero volverme a ti. Quiero estar contigo, arrepiéntete, dile al Señor, Señor, quiero estar contigo y quiero confiar en ti. Quiero confiar en ti, dame la fe para dejarme abrazar por ti. Quiero esa salvación tan grande. ¿Te parece que inclinemos nuestro rostro? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ti, sino que es obra de Dios, no por ninguna obra, sino por gracia. Señor, en esta noche hemos platicado acerca de tu salvación tan grande, la oportunidad de darnos sentido a la vida y la oportunidad de llenar nuestro vacío contigo. Queremos reconocer hoy que todos nuestros esfuerzos y nuestra vida no ha valido la pena si no es contigo. Y queremos pedirte perdón y queremos decirte que queremos que tu gracia nos abrace. Queremos que tú, como el capitán del barco que bajó al océano y que se hundió con nosotros, ahora nos salve. Señor Jesucristo, limpia nuestro corazón. Tú sabes cómo está por dentro y danos la oportunidad, Señor, de abrazarnos a ti. Sabemos que donde tú estés será un buen lugar, el mejor lugar. Danos la vida que no hemos podido vivir. Danos la nueva vida que tú ofreces. Te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos. Queremos insistirlo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración en la noche, repítela. Dile al Señor, Señor, yo quiero el cambio que tú ofreces.